Óscar Rosas pasó más de la mitad de su vida consumiendo y consumido por toda clase de drogas. La adicción lo arrastró hasta las tinieblas y tocó fondo en el Bronx, el comando ilegal del crimen que operaba en Bogotá, en donde vivió 3 años bajo tierra y donde se convirtió en el cocinero de los Saiyajines, que lo obligaron a preparar hasta carne humana. La nena Arrázola y las memorias 10 años después del final de ese infierno. Saco lo que está en la bolsa de cuero y la extiendo en la mesa y cojo el ajo, cojo la cebolla, pero miro bien la carne y era un cuerpo deshuesado humano, completico. Sin pies, sin cabeza, sin manos, sin un hueso. Y miro al Saiyajin y el Saiyajin viene con la culata y me mete un culatazo aquí. Me fui, pa. Le dije, no voy a cocinar eso. ¿Cómo se le ocurre? Eso es una piel humana. Digo, no solo lo va a cocinar, lo va a probar, va a comer, o si no, no lo comemos a usted. 3 años, nena. Duré allá abajo. Tuve que hacer una pausa para asimilar cada palabra que me estallaba en la cabeza. 3 años en un sótano, comiendo seres humanos. Cocinando gente. No, esto es verdad, Óscar, perdóname, pero es que... Es verdad. Eso es tan cierto que por eso, esto antes de hablarlo, yo lo hablé con gente, Saiyajines y ellos, que es bueno que se sepa. Sí. Porque yo tengo que cuidarme de que no me vayan a atacar también. Todo esto que cuenta Óscar Alberto Rosas Ramírez ocurrió en el Bronx, en este sitio caótico y abrumador que quedaba en pleno centro bogotano, al lado de un batallón, cerca a una iglesia y en donde personas, o lo que quedaban de ella, caminaban en círculos de vicio, vestidos con trapos y arrastrando su miseria por estas calles, cubiertas de basura, de jeringas y de cuidanderos amenazantes que les decían los Saiyajines, un nombre copiado de Dragon Ball, la icónica serie animada japonesa. Es un ritual satánico con sacrificio humano para obtener ustedes beneficios y poderes, pero lo más duro de eso es que dentro de ellos no necesitan ya pelearse a bala y tiros. Ellos se pelean a punta de rituales satánicos. Y no respetaban ni al duro del Bronx. Yo porque no tuve la oportunidad nunca de hablar esto, pero al que más se comía era el duro del Bronx, a joder al que les daba de comer, nena, entre bandidos. Y terminaron destruyendo el Bronx a punta de esos rituales. El infierno vale huevo. Ya estuvo allí en ese infierno, fabricado en las alcantarillas de estas 3 calles bautizadas como el Bronx, a donde llegó Óscar, buscando drogas para vivir trabado el resto de sus días. Y abrieron un hueco, me metieron en un pasillo y bajamos a las cañerías debajo del Bronx. Y antorchas y todo. Anduvimos un buen rato y llegamos a una parte que era como el basement de una casa. O sea, habían cañerías por todos, pero había el basement. Ahí era una casa, como a 2 cuadras del Bronx, por debajo. Por ahí salía marihuana, por ahí entraba la coca, por ahí salía el dinero. O sea, era una vaina neurálgica. Julián Quintana era el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía del CTI cuando se hizo este allanamiento y desmantelamiento del Bronx. Y lo que dice es tan crudo como el testimonio de Óscar. Nosotros teníamos agentes encubiertos que se hicieron pasar por habitantes de la calle. Y esos agentes encubiertos nos dan información en tiempo real. Cuando se hace la intervención, uno de ellos me aborda y me dice, mire, estos son los lugares donde alimentan a los habitantes de la calle, me muestra las bandejas y me dice, aquí incluso cogen seres humanos, los descuartizan, los trituran y se los ponen a los habitantes para que se los coman en estas bandejas. Lo que dice Óscar Rosas y que va confirmando Julián Quintana puede aturdir, porque imaginarse bandejas llenas de pedazos de seres humanos, de personas descuartizadas mezcladas en una sopa, produce algo de mareo y suena repugnante. Esto es ese hueso. Eran restos humanos y también de animales que eran cortados y que eran revueltos con esa alimentación. El 28 de mayo de 2016, hace ya 10 años, Quintana y 2.500 uniformados de policía, CTI y ejército se metieron aquí, en esta especie de comando liderado por criminales que comerciaban desde droga hasta niños y niñas para prostitución. Y de paso, asesinaban, desaparecían
y se comían a seres humanos. Hay que acordarse de las personas que también descuartizaban y las enterraban en las casas con cemento, que también el CTI logró sacar 3 cuerpos que estaban enterrados y habían sido descuartizados. Suena a relatos inverosímiles. Las historias a la final parecen ficción, pero eran real, un infierno en el centro de Bogotá. Eso fue lo que vivió Óscar, quien había sido chef en Nueva York, Italia, Holanda. Y además un adicto empedernido que terminó transitando por estas calles y luego viviendo debajo de ellas, en un calabozo subterráneo. Pero tú 3 años ahí sin ver el sol, sin salir, o te sacaban de vez en cuando. Nada, yo no salía nada. ¿Y cómo era ese sótano? Una cañería antigua de Bogotá, con ratas de este tamaño. Lo único que cabía era la mesa, el muerto y los muchos extranjeros. ¿Llegaban extranjeros? Sí, claro, un restaurante caníbal. No, hombre, Un restaurante de caníbales. voy a tomar agua, Óscar. Y tomé agua durante toda la entrevista en este sitio que queda en Florida Blanca, en Santander, cerca a Bucaramanga. Es empinado y resbaloso. Acompañen a la nena ahí para que no se resbale, suba, son 30 metricos para arriba. Arriba es una casita roja de paredes blancas con imágenes religiosas, un televisor, unas sillas en el patio, habitaciones con camas literas. Afuera, aquí, se ven las montañas y las pendientes sembradas de café, plátano y caminos hechos con machete donde tiene su fundación para tratar de rehabilitar personas que han vivido en esa neblina densa del crack, la cocaína, marihuana y bazuco. Este es un sitio para sentir paz. En estos 6 años que lleva al frente de su fundación ha recibido 800 adictos y de ellos 18 se han recuperado. Recibe esporádicas visitas de psicólogos y médicos que hacen una evaluación mensual de quienes llegan y son enviados por universidades y por Emaús, una organización de enseñanza bíblica y que es uno de sus principales soportes. Recibe igualmente ayuda económica de comerciantes de Bucaramanga y de algunos empresarios. Mira, estos son pollos aéreos, otra terapia de la fundación. Eso veo. Tiene 60 años, nació en esta ciudad, está casado con Laura, tiene 3 hijos. Se crió en Cúcuta, le gustaba la natación, pero a los 18 años estaba viviendo en Nueva York porque su familia estaba ya agotada de su adicción, sobre todo después de que se fumó una de las fincas que tenían. Estudié en la Universidad de Nueva York, en el New York Food and Hotel Management School. ¿Cómo llegas a Nueva York? Yo llego porque mi familia, cansada de que yo consumía mucho, metiendo a mis padres en deudas, problemas, ya le había estafado, robado, letras chimbas, o sea, era un problema para mi familia. ¿A qué edad empezaste a consumir? Yo empecé a los 13 años. Uy, chiquitín. Sí, sí. Trabajó en hoteles y le iba bien y se drogaba a sus anchas. Mi mamá, que era mi alcahueta, me dijo, mijo, cambie, váyase allá, no va a consumir. Y resulta que conocí la heroína. Y entonces cambié la coca, la marihuana, el bazuco por heroína. En esa época, pues, no la inyectamos debajo de la lengua o en los genitales, porque estábamos estudiando. Se notaba. Sí, o hacíamos Chasing the Dragon, cazando el dragón, que era un aluminio y olida, para no dejar tanto pinchazo. Hasta que llegó el catéter. Ya con el catéter, entonces, si no lo poníamos y durábamos 15 días con el catéter. Si me pasaba de heroína, pues me quedaba dormido en un andén. Supo que estaba perdiendo una guerra que además no quería pelear. Yo empecé trabajando en hoteles. El Russian Tea Room de Manhattan fue el primero que me dio la oportunidad de trabajar en cocina. No duré 6 meses porque me pasé de heroína y armé un escándalo. Cocinó en Roma, en Holanda, en Brasil. Y luego regresó a Colombia siempre con la ilusión de cambiar, de superar la adicción. Pero cayó en el barrio Santa Fe de Bogotá y de allí se fue derecho al Bronx. Llego a Bogotá porque yo quería comprar una finquita en Tenjo. Ah, ok. Quería armar mi familia, iba a dejar las drogas, iba a tener todo y yo iba a ser capaz, pero solo iba a fumar marihuana. Entonces sí, yo duraba una semana fumando marihuana y me aburría y otra vez. Ay, dele. Pero lo intenté, nena, lo intenté. Cierto. Del intento no pasó y un día de hace más de 15 años llegó aquí, manejando un carro y a los 6 meses lo había perdido. ¿Y tu carro cuánto costaba? En esa época costaba 53 millones de pesos. Dios mío. Y ya después, nena, empiezo yo para atrás, para atrás, para atrás. El día a día le costaba trabajo. Su mente sumergida en drogas no distinguía lo que veía de lo que imaginaba.
y se le mete entre ceja y ceja que lo iban a matar. Y para huir, se va para acá, para este endiablado Bronx. Y me fui de taquillero a la calle del Bronx. ¿Qué es taquillero, Oscar? ¿Qué vende droga? Ahí dentro de la calle del Bronx. Entonces yo era el que limpiaba, barría. Después me llevaron a pesar La droga. a hacer paqueticos, a ponerle los ganchos. Su destreza en la cocina la había demostrado en un par de ocasiones y por eso lo llevaban a las celebraciones de los Saiyajines. Ya no era taquillero, ya era de la rosca de los Saiyajines. Los Saiyajines yo les cocinaba para la novia que nació el hijo. Fiestas privadas me llevaban, fiestas de derroche. Por eso cuando a los del Bronx se les ocurrió la perversa idea de cocinar y comer gente, le echaron el ojo y lo metieron en este túnel que el exdirector del CTI encontró aquí mismo. Nos damos cuenta que existe una puerta blindada en el Bronx. Nos tocó acudir a Dinamita en ese operativo para poder volar la puerta blindada y cuando entramos descubrimos que había un búnker al interior del Bronx y en ese búnker precisamente estaba un túnel. Cuando se descendía, ese túnel salía más o menos 2 cuadras del Bronx. Es decir, que por allí entraba y salía todo lo que quisiera. Y allí fue donde estuvo Oscar cocinando a las malas, recibiendo palizas casi a diario cuando se negaba a comer humanos. Obligado y adicto. Ese Saiyajin que me tocó con él 3 años, lo que voy a hacer es que me suicido y suicidándome me obligo a matarlo porque todos los días me daba pata, todos los días me daba puño. Yo prefería el consumir porque yo sabía que eran 5 segundos, 20 segundos, 1 minuto viendo la realidad, pero yo la pagaba con un pinchazo. Un día la paranoia y el encierro le ganaron terreno y quiso matarse. El Saiyajin cometió el error de que me dejó una botella de vidrio. Entonces yo la despiqué y me corté la yugular. 3 años pensando cómo matarlo y no fui capaz. Y lo único que le dije, hermanito, no me deje morir, NN. Y empezó a gritar. Me abrazó, me sacudía. Y yo con ese chorro de sangre, no se muera, gringo, no se muera. ¿Cómo logras salir de ahí? ¿Cómo logro salir? Porque el Saiyajin me abraza y salimos por una puerta al Parque de los Mártires y ahí me dejó botado. De allí a la clínica Santa Clara. Me declararon interdicto, Obvio. interloco, ya estaba totalmente chifloreto. Porque me preguntaban y yo decía que yo comía gente, que yo veía las vainas que me han secuestrado. Y ellos decían que yo estaba loco, una mala traba. De nuevo se salvó y hoy está a punta de oración, Vamos a hacer un Ave María. tratando de estar lúcido y de darle apoyo a estos hombres. Uno quiere construir el futuro. El Bronx es hoy un distrito recreativo y hasta eventos de moda han tenido. De este templo criminal que era el Bronx no queda nada, pero el mal no se acabó. La buena, yo lo vendía papi, la buena, yo y Carlos. Se mudó a varias cuadras hacia el sur. La buena, la buena, la buena. Oscar Rosas vive un día a la vez, lleva a cuesta tormentos y espanto y no se olvida de esos platos que se servían en el túnel y aquí, en estas bandejas callejeras. Sobraba sopas de manes y le daban a los ñeros a comer. El ñero no tenía ni idea que estaba comiendo un cristiano. El operativo de hace 10 años, cuando el alcalde era Enrique Peñalosa, sacó a 1.500 adultos y a 120 niños del Bronx que eran explotados sexualmente. O sea, si yo te pregunto del cocodrilo, Es verdad. el pitbull, Es totalmente cierto. destrozaban a la gente. ¿Sí? El pitbull era un perro rabioso adiestrado para atacar con sevicia. Y el cocodrilo, que le decían Pepe, estaba en un estanque, le echaban a la gente que querían desaparecer. Una historia de horror que quedó hasta registrada en estas paredes húmedas y manchadas de sangre. Si tiene algún problema de adicciones, el ICBF tiene la línea 141 gratuita nacional disponible las 24 horas. En Bogotá, la línea 106 o puede llamar a la línea gratuita también 01-8000-113-113 del Ministerio de Salud. Lo primero que hay que hacer para salir del hoyo es pedir ayuda. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.